Hola, bienvenidos al curso para aprender matemática. Y entonces hay que empezar nuestro curso preguntándonos ¿qué es la matemática? Para ti, ¿qué es la matemática? Pues muchos podremos contestar que estudian números, que la vemos en la escuela, que es una materia difícil o no sé. Cualquiera podría dar un pensamiento distinto al respecto de la matemática. Pero en este curso te vas a sorprender tanto porque esta es la primera vez que te va a dar clase un verdadero matemático. Así como uno desearía aprender algún idioma, por ejemplo inglés, con un maestro que haya nacido en algún país donde hablen ese idioma, pues esta es la primera vez que vas a tomar un curso con un hablante de la matemática. Así que seguramente a lo largo de nuestro curso te darás cuenta que nunca te habían explicado así las cosas. Y eso vamos a empezar desde el inicio de qué es la matemática. Esto es sorprendente. La matemática es un lenguaje. ¿Cómo es posible que la matemática sea un lenguaje? A ver, vamos a ver, ¿en qué consiste un lenguaje? Por ejemplo, yo tengo un objeto en la realidad, en este caso, pues un árbol. Y seguramente en nuestro idioma tenemos una palabra para representarlo. Y quizá en otro idioma otra. Por ejemplo en inglés. Ok, ¿cómo funciona un lenguaje normal como el español, el inglés, francés o algún otro? Existen objetos en la realidad. Y estos son el significado. Y tenemos símbolos, en este caso palabras, que representan o quieren hacer referencia a esa cosa de la realidad, y estos se llaman significantes. Entonces, cuando uno habla un idioma, cada vez que haces la mención de una palabra como esta, árbol, de inmediato se conecta en tu mente la imagen de un árbol en la realidad. Eso es como funciona un lenguaje. Tienes cosas a las que quieres hacerte referencia y palabras o símbolos o signos que nos van a representar aquella cosa de la realidad. Ok, pero ¿cómo es que eso es la matemática? Si yo en matemática jamás he visto eso, pues veo números y figuras y que súmale y réstale y luego me preguntan ¿y cómo se resuelve eso? No veo cómo eso es un lenguaje. Ay, a ver, ¿cómo le hacemos? Pensemos en lo siguiente. Aquí tengo unos objetos. Puedo ver que son unas manzanas. Aquí voy a escribir manzanas. Y veo aquí que hay otros objetos, no sé, unas hachas. ¿Qué puedo observar? Pues rápidamente y sin pensarlo demasiado veo que hay la misma cantidad de manzanas que de hachas. Y es más, ahora que recuerdo hay un símbolo. Y que se dice el número 3. Y aquí también hay esa misma cantidad. A ver, significa que tengo aquí algo que puedo representar con un símbolo. En este caso lo represento con el número 3. Y veo que eso mismo se repite aquí. Ok, entonces ya no me importa que sean manzanas o hachas. En la parte de la matemática existe el símbolo, el significante que me permite hacer referencia a la cantidad. Y no es casualidad que haya yo aquí dibujado unas hachas prehistóricas, porque es obvio que los hombres de las cavernas, allá cuando vivían en cuevas y, no sé, descubrieron el fuego y aprendieron a cazar e iban y buscaban frutos, seguramente ellos, aunque no tenían un lenguaje quizá muy articulado y mucho eran gruñidos o sonidos extraños, seguramente tenían algún modo de hacer referencia a cuántos objetos había. Imagínate qué clase de lenguaje tendrían la gente de las cavernas, porque si lograban cazar y tenían herramientas como estas, podían ponerse de acuerdo para matar un mamut, por ejemplo. Así que tenían un lenguaje bastante desarrollado para poderse dar indicaciones de a qué horas tienen que salir unos por una orilla y a qué horas tienen que salir otros a matar al mamut. Y en ese sentido,
también tenían algún modo de representar las cantidades. Entonces, ya estoy viendo, para que la matemática yo la pueda considerar como un lenguaje, tiene que haber cosas en la realidad y símbolos o palabras o alguna seña con la que yo pueda hacer referencia a eso. Y en efecto, en la matemática hay una serie de símbolos, palabras o señales que nos permiten saber cuánto hay aquí. Por ejemplo, una señal podría ser esta. Qué interesante. Entonces ya me convencí. En efecto, la matemática es un lenguaje que me permite señalar o indicar cosas de la realidad. Pero así como en español o en inglés o en cualquier idioma puedo desarrollar toda una idea, también en matemática podemos. Y exactamente eso es lo que quiero que aprendamos, a hablar matemática y expresar nuestras ideas en matemática. Ok. Había un matemático muy buena onda que se llamaba Morris Klein. Y él tenía una idea muy particular sobre cómo enseñar la matemática. Vamos a escribir aquí su nombre. Morris Klein. Y él decía que la humanidad ha sido muy inteligente porque a lo largo desde todos los años, desde la prehistoria, que eran hombres de las cavernas, hasta la actualidad del año 2000 y tantos, pues hemos como humanidad avanzado en nuestra forma de expresarnos en la matemática. Y que lo lógico es que si la humanidad como conjunto ha sido tan inteligente de ir avanzando paso a paso, lo lógico es que a cualquier niño se le debe de enseñar la matemática y él la debe de aprender exactamente en el orden lógico en cómo la humanidad la fue estructurando, descubriendo, nombrando y inventando formas para referirse a los objetos de la realidad. Vamos a ver entonces esta línea de tiempo que no está a escala, porque aquí la distancia entre el 4000 años antes de Cristo y el 2000 es muy cortita, y aquí la distancia entre el 0 y el 2000 es muy larga, entonces solamente es indicativo para decirnos qué pasó primero y qué pasó después. Lo primero que pasó fue la prehistoria y después vino la historia. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre ellas? El punto clave y la ruptura es la invención de la escritura. Cuando cerca del año 4000, antes de que ocurriera el evento de Jesucristo, cuando fue el momento en el que inventaron la escritura, es decir, que antes del año 4000 ya tenían un lenguaje para hablar, pero no habían inventado los simbolitos para escribirlo. Entonces, antes de este punto, solamente podían guardarse las historias platicadas, podían pasarse los cuentos, los sucesos, las aventuras platicadas. Pero en el momento que existió la escritura, entonces pudieron ponerlas para la posteridad, ya sea en piedra o en algunas tablillas de arcilla. Ok, entonces aquí tenemos el parteaguas. A partir del año 4000 y hacia adelante, que es como la edad de bronce, fue cuando surgió la escritura, y antes de eso era la prehistoria. Y así como ya antes de haber escritura había pensamiento matemático, formas de representar los números o las cantidades y alguna idea en términos de matemática, también cuando fue la escritura inventaron poco a poco también la escritura para los números. Aquí vemos que los números babilonios fueron inventados, ya escritos, a partir más o menos del año 2000 antes de Cristo. Y después estuvieron los griegos como en el 300 antes de Cristo, explicando cómo funcionaban las figuras geométricas. Y quizá por el año 800 estaba este amigo que se llama Al-Khwarizmi, que fue muy relevante porque hizo libros que servían para hacer comercio, para hacer las transacciones entre cómo se transforma un barril a costales y que entonces el precio fuera justo. Y mucho más adelante, quizá en el 1600, 1650, estaba otro amigo que se llama René Descartes, que hizo muchos avances más en la matemática haciendo dibujos, gráficas. Bueno, tenemos toda esta historia de la matemática y nosotros vivimos por acá después del año 2000 y queremos aprenderla.
¿Cómo es posible que yo, siendo un niño de primaria, me voy a poder aprender más de 6,000 años de historia de la matemática? ¡Dios santo! ¿Es en verdad que eso se puede? Pues mira, en realidad la educación primaria llega más o menos como hasta aquí. Primaria. En la secundaria aprenden un poco como hasta aquí. En la preparatoria ven un poco hasta aquí. O bachillerato. Y ya cuando estudias la licenciatura te aproximas como por el 1900, voy a poner aquí 1900, licenciatura. Bueno, y eso licenciatura dependiendo de qué cosa es lo que a ti te gusta estudiar. Entonces no nos vamos a presionar porque en realidad no me tengo que aprender 6,000 años en lo que dura la primaria. En realidad solamente tengo que aprenderme hasta aquí. Pero la matemática es extraña en el sentido de que cuando más sabes, avanzas más rápido. Y eso es fascinante porque uno pensaría que todos estos años desde la prehistoria hasta acá son quizá unos 10,000 años, pero los puedes aprender en la primaria. Y de aquí para acá quizás solo sean 1,000, 1,500 años y sí los puedes aprender en la secundaria, que dura solo 3 años. Y así, entonces, esa es una cosa sorprendente y que te aseguro que no sabías antes. Cuando uno más aprende matemática y hablarla, más rápido aprende lo que sigue. Así que en nuestro siguiente video empezaremos con lo que sabían los hombres de las cavernas. Y como lo sabían los hombres de las cavernas que se comunicaban con sonidos guturales, así, seguro tiene que ser fácil. Así que empezaremos por allí.